informar que este momento ya se empieza la grabación. Bien, entonces, como habíamos mencionado, hoy vamos a trabajar en primera parte con las etapas de la planificación educativa y terminamos con la elaboración del plan curricular. Voy a apagar la cámara para cargar las diapositivas y poder trabajar de esa manera. Como les comentaba, estas diapositivas están también en el aula virtual. Si alguien quiere descargarse para trabajar desde ahí, también sería muy adecuado. Bien, entonces, un poquito reforzando lo que habíamos hablado el día de ayer, la necesidad de la planificación radica obviamente en que esto es la herramienta fundamental con la que todos los docentes organizamos nuestra práctica educativa. En esta planificación, el docente escoge y establece los propósitos, pauta los contenidos, dicta las estrategias de enseñanza-aprendizaje y escoge los medios y la manera de evaluación. Es decir, tiene una total coherencia con lo que habíamos hablado ayer y con lo que nos indica la parte legal del Ministerio de Educación y también del CES como proyectos de educación superior. Ahora bien, dado que este proceso lleva inmerso una carga de inmediatez y de lo imprevisto, habíamos comentado ayer también de que sobre la marcha se pueden encontrar casos especiales, la planificación entonces permite, por un lado, reducir el nivel de incertidumbre y por otro, anticipar lo que podría suceder en el desarrollo de la clase y del proyecto como tal, otorgando también una rigurosidad y una coherencia en las tareas pedagógicas en el marco del programa, que estarían basados en los niveles de concreción que analizamos el día de ayer. Por medio de esta planificación educativa, nosotros analizamos de una manera racional y sistemática, ¿no es cierto?, el desarrollo educativo, con el objetivo de ¿qué? De buscar mecanismos que lo hagan más eficiente y que responda mejor a las necesidades sociales. Habíamos indicado el primer nivel de concreción como la parte principal y que no es manipulable, no es flexible, son los lineamientos del gobierno. El segundo nivel de corrección donde tenemos el PCI y el nivel en donde podemos personalizar al entorno, ¿no es cierto? Para ello hay que pensar en la planificación como tal. Fernando. Entonces, ¿sí? Hola, Raúl, ¿cómo estás? Buenas noches, compañeros. Hazme un favor, Fernando, no logro ver las diapositivas. No sé si activaste la compartición. Ah, ya, bien, bien, bien. Muchas Ten gracias. la bondad, ya. Chao. Vamos a verlo. Gracias, Raúl. Ahí estamos bien, ¿no? Perfecto, siga, amigo. Ya. De todas formas, igual si disponemos de estas diapositivas en el aula, ¿no, compañeros? Gracias, Raúl. Bien, entonces, seguíamos, ¿no? Indicábamos de que esto nos va a permitir precisar con mayor claridad los objetivos específicos y las diversas opciones que podríamos tener para evitar posibles contratiempos y también la resolución y cumplimiento de los objetivos. Este proceso obviamente es continuo. No se refiere solo al rumbo que vamos a tomar, sino también a la mejor manera de cómo llegar al logro de los objetivos propuestos. En definitiva, la planificación educativa es un análisis que contempla las intenciones, las previsiones y las expectativas de la acción pedagógica. Cuando nosotros como docentes diseñamos una clase o diseñamos el plan curricular, necesitamos reflexionar y tomar decisiones sobre aspectos que permitan estructurar y organizar la propuesta. Estos aspectos, entonces, o estas etapas que nosotros podríamos definir, van a funcionar de cualquier proyecto, no solamente en el ámbito educativo. Sin embargo, unas etapas que han sido bastante utilizadas, probadas y que están también alineadas a las disposiciones del gobierno. Empezaríamos obviamente con los fundamentos, ¿no es cierto? Un diagnóstico y el fundamento de la justificación. Tendríamos los objetivos, los contenidos, materiales,
metodología y una evaluación y bibliografía. Ahora bien, esta planificación técnicamente conceptualizada, y vamos a hablar en líneas generales, debe cumplir al menos, en función de la comunidad y en función de las personas que van a recibir ello, al menos algunas acciones básicas. Por ejemplo, debemos conocer sistemáticamente la realidad. Debemos plantear los problemas de elección y toma de decisiones, ¿sí? Debemos determinar los objetivos y las restricciones para aquello. Debemos cuantificar las metas de desarrollo para poder evaluarlo al final. Debemos tener una concurrencia entre las políticas, los objetivos, las metas, los recursos, los instrumentos, todo esto programado en el tiempo. Es decir, los 3 niveles de concreción curricular tiene que estar completamente alineado a nuestra planificación y eso tiene que verse reflejado obviamente en las etapas que vamos a aplicar. Debemos tener una coordinación institucional, no es un trabajo aislado, la institución tiene que ser parte activa en todo el proceso y obviamente el tema de los plazos para diagnóstico, pronóstico, preservación y todas las actividades que se planifican dentro de la estructura curricular como tal. Debemos definir los métodos, una evaluación y, por supuesto, prever de alguna forma algún rediseño que tengamos previsto. Ahora bien, como lo habíamos mencionado, tenemos como etapas, en primera instancia, los fundamentos, que básicamente aquí en esta parte justificamos la selección de los contenidos, los objetivos, y explicamos brevemente el sentido de lo que se hará. Aquí en esta etapa vamos a definir claramente los alcances, vamos a delimitar los contenidos, los logros, el nivel de profundidad y explicaríamos la posible articulación con otros cursos en el caso de haberlo, ¿no? La segunda etapa, en los objetivos, aquí nosotros vamos a explicitar la intencionalidad de las acciones que se van a proponer. Las guías, las que orientan y expresan los logros que pretendemos. Básicamente son las aspiraciones concretas y puntuales de la tarea cotidiana como docentes, ¿no? Como tercera fase, bueno, antes de eso, los objetivos, sabemos que existen diferentes formas de enunciarlo y diferentes niveles de generalidad de lo mismo. Para ello es conveniente trabajar con la institución y con la normativa, dependiendo de cómo estemos manejando. Y claro, lo que queremos al final es alcanzar o dar cuenta de los temas que se van a estudiar, las competencias que debemos desarrollar en el estudiante y la recomendación siempre utilizar verbos en infinitivo para que designen acciones esperadas. En el aula está un documento de cómo podríamos formular los objetivos. Sin embargo, por ejemplo, podríamos decir, por poner un ejemplo de objetivo, integrar los conocimientos desarrollados en el curso para la resolución de un problema tal, o reconocer las características de un aspecto específico que querramos mencionarlo, ¿no? Claro, ahora tenemos aquí estos objetivos que dentro del plan curricular y de acuerdo al nivel de concreción deberán plantearse, porque podríamos hablar de objetivos del perfil, objetivos de la clase, objetivos de todos los niveles. ¿Esto de qué va a depender? Va a depender de nuestra planificación que se haya realizado con la institución como tal y de las normativas que en su momento el gobierno lo emite. Como vimos ayer, ya teníamos predefinido básicamente el primer nivel de concreción, es decir, el Ministerio de Educación a nivel medio y el CES a nivel de educación superior lo tiene claro y bien definido cuáles son los objetivos curriculares que vamos a tener en el Ecuador, al menos en este periodo, ¿no? Que igual podríamos revisarlo. De todas formas, como vamos a ir construyendo punto a punto, iremos fijando en cada nivel la pertinencia de los objetivos. Luego tenemos los
los contenidos, aquí está mal escrito, que básicamente son el conjunto de saberes, de los conocimientos de un campo disciplinar específico que se consideraría esencial para la formación del alumno. Estos contenidos se van a seleccionar en función de una propuesta formativa en la que se insertan y se articulan con otros contenidos de otras materias para hablar de una correlación o un prerequisito, etcétera. La organización de estos contenidos también tiene que estar distribuida en el tiempo y deberíamos tener en cuenta, por supuesto, el peso de estos contenidos, la importancia y prioridad en el aprendizaje del alumno. Hoy por hoy tenemos muchas restricciones en cuanto a carga de tareas y de conocimiento al estudiante, de tal suerte que esto tiene que ser bien analizado en cuanto a una distribución equitativa, siempre priorizando el aprendizaje del alumno. Esto en el nivel medio es bastante frecuente, ahí tenemos estas restricciones, pero en nivel superior, nivel universitario politécnico, lo más frecuente es que los contenidos se organizan por disciplina y se ordenan priorizando las articulaciones y la lógica interna de los conocimientos de un campo específico. Noten ustedes que estamos conversando tanto de nivel medio como de nivel superior. Puede ser el caso, y de hecho debería ser que muchos de nosotros estemos trabajando tanto en nivel medio superior o en ambos lugares. Entonces debemos completar cómo funcionaría en ambos casos, ¿no? También debemos recordar, ustedes son más expertos en esto, pero de todas formas, recordemos que los contenidos de la enseñanza representan la selección intencionada que hacemos a la luz de un proceso de formación que deseamos para el estudiante. De la adecuada presentación tiene mucho éxito. Esto necesita estar organizado y distribuido, y obviamente secuenciado en función de los objetivos planteados y en función del tiempo disponible que tengamos para cada planificación curricular que hagamos en nuestra institución. Luego tenemos el tema de materiales, que aquí nosotros vamos a definirlo también como recursos didácticos, que entendemos la selección de textos para el estudiante, la elaboración de fichas, guías de trabajo, diapositivas, videos, dibujos, explicaciones, etcétera. Cualquier tema que nosotros, cualquier material que nosotros hayamos preparado, en donde, claro, se limiten también formulación de problemas, casos de análisis, casos de estudios, etcétera, ¿no? Todos estos materiales, obviamente, tienen que servir de apoyo o soporte intelectual de lo que se enseña el docente y de lo que proporcionamos para la enseñanza de la disciplina como tal. Finalmente, y no debemos pasar por alto, es justamente la metodología, que es en donde es justo el momento de nuestra planificación en el que nosotros pensamos cómo vamos a compartir estos contenidos que se propusieron, siempre en función de los logros formativos que estamos buscando. Al pensar en esta metodología, en una propuesta metodológica, lo que queremos es responder algunas preguntas, como por ejemplo, ¿cuál es la forma más adecuada para desarrollar un tema? ¿Cuál es la estrategia para movilizar y motivar a los estudiantes con el objeto de que aprendan mejor? En estos días, no sé si es el caso de todos los que estamos en esta aula, estamos trabajando con un teletrabajo, ¿no es cierto? Muchas universidades del país y colegios están todavía en clases y los profesores están trabajando en forma virtual. Entendemos de que no todo se puede trabajar eficientemente en forma virtual, pero a medida de lo posible son recursos y materiales que nosotros deberíamos planificar para motivar a los estudiantes y para desarrollar de la forma más adecuada nuestro tema. El proceso de teletrabajo, teleeducación, educación virtual en el país lleva ya unos 10 o 15 años, no ha tomado una fuerza completa como tal, y hoy por esta emergencia lo estamos aplicando y aprendiendo en 2 días lo que se tiene que hacer. De todas formas, hay que tener muchísimo cuidado en ver la estrategia metodológica y más aún utilizando estos
recursos virtuales que hoy por hoy estamos manejándolos, ¿no? De todas formas, como una de las estrategias más frecuentes para este proceso, podríamos hablar la clase magistral, que sería como una conferencia. Lo que estamos haciendo hoy, de pronto también con la cámara, de pronto hacemos un video, lo subimos al YouTube y presentamos, etcétera. Podríamos hablar técnicas grupales, talleres, seminarios, trabajos prácticos, laboratorio, entre otros. Sin embargo, de todo aquello, la metodología también tiene que ir de la mano con lo que dispone la ley, con lo que dispone la institución, de tal suerte de que sí, podríamos ser bastante soñadores en unas estrategias, pero tiene que ser validado por la institución. Eso es fundamental, ¿no? Como último punto de la estructura contextual sería la evaluación, que aquí lo que queremos es, primero, definir qué es lo que queremos evaluar o por qué es importante evaluar. ¿Qué aspectos evaluamos? ¿Qué hay que tener en cuenta para evaluar? ¿Qué tipo de evaluación podemos proponer? Eh, Recordemos que la evaluación no es sinónimo de examen únicamente, ¿no es cierto? Nosotros podemos evaluar que hayan logrado el conocimiento de diferentes formas. En este curso mismo, como ustedes pueden ver, en el aula virtual tenemos tareas, actividades, tenemos también cuestionarios, tenemos foros de discusión, en donde nosotros podemos medir en realidad que el estudiante ha obtenido eh, el aprendizaje requerido. Em, Sin embargo, es común que esta etapa de evaluación es identificado como medición o cuantificación de los aprendizajes. El reglamento, la normativa de educación media nos indica que deberíamos dar un peso al examen, un peso a los deberes, un peso a las tareas grupales, que está plenamente definido. ¿Cuánto es el peso? Ya depende de cada institución, ¿no es cierto? En algún lugar darán sobre 10 o sobre 20, o etcétera, y cada aspecto tendrá un valor. En educación superior también tiene una autonomía. Sin embargo, en educación superior se miden tres aspectos que están en la norma, eh, que es la actividad autónoma, la actividad docente y la práctica de la asignatura. Es decir, en ambos niveles vamos a tener que definir una evaluación y tiene que estar predefinido y plenamente conocido por la institución y por los estudiantes. Sin embargo, claro, tenemos muchos inconvenientes en tanto y cuanto el comportamiento humano y la especificidad de cada persona y de cada grupo focal de estudio nos hace pensar de que la evaluación puede ser diferente. Esta partecita la veremos en diversificación curricular, en donde hay distintos métodos para evaluaciones un poco especiales, ¿no? Eh, y finalmente, como último punto, no es fundamental para nosotros sustentar esta planificación educativa con la bibliografía. Normalmente la bibliografía hablamos de textos, libros, guías propias del docente, informes técnicos, etcétera, ¿no es cierto? Que nos dan un apoyo teórico a la práctica, a la planificación y el desarrollo de la propuesta como tal. Sin embargo, claro, la recomendación de que esta bibliografía sean de autores y fuentes confiables. Hoy por hoy en los medios virtuales existe mucha información no muy adecuada. Ah, en educación superior, la bibliografía, por ejemplo, no puede exceder los 5 años. Lo que significa es que siempre vamos a tener que replantear nuestras planificaciones para ajustarnos a estas regulaciones de parte del gobierno. Eh, no sé si hasta aquí tendríamos alguna inquietud, alguna pregunta. De lo contrario, daríamos paso a la siguiente parte, eh, que sería la elaboración del plan curricular, que un poco necesitamos un poquito más de tiempo. Yo tengo De una pregunta. pronto, inquietudes les nace sobre la marcha, también lo podríamos hacer al final de la clase y yo igual lo estaré conectado todo el tiempo. Dígame, ¿con quién tengo el gusto? Buenas noches. Buenas noches, mi nombre es Miriam. Yo Miriam, qué tengo gusto, buenas noches. una inquietud. A nivel universitario, cuando hablamos de contenidos, estamos hablando de competencias
Bueno, es un poquito complicado aquello porque a nivel superior específicamente hay una autonomía, ¿no es cierto? Sin embargo, el CES en su normativa sí nos define objetivos de aprendizaje y nos define resultados de aprendizaje, pero en la operativización, pues ya en el plan de aulas se está trabajando también con tema de competencias. Está un poco ambiguo, pero sin embargo, lo que nosotros debemos tener claro es que el momento de hacer la planificación, sea en ambos casos, debemos regirnos a lo que nos mande el órgano regulador, perdón. En este caso, Educación Superior CES. Como usted puede ver en el aula virtual, le subí un archivo que se llama Guía de Presentación de Programas de Pregrado y posgrado, es decir, para nivel de ingenierías, licenciaturas y para nivel de maestrías. Ahí nos ponen objetivos educativos, objetivos de aprendizaje, pero en la malla curricular nos ponen competencias a desarrollar del estudiante. ¿Sí? Entendemos que por definición podrían ser dos tendencias, pero se ha logrado llegar a un acuerdo en donde los objetivos estamos a un nivel de concreción 1 y las competencias a nivel de concreción 3, es decir, vamos a desarrollar en el estudiante competencias que ayuden a los objetivos de aprendizaje y estos conlleven al perfil de egreso que requiere el país. ¿Sí? Gracias. Y luego, cuando hablamos de contenidos en el a nivel básico y bachillerato, también estamos relacionando con destrezas con criterio de desempeño. Eh, Nuevamente, ¿no? Lo que nos pide el Ministerio de Educación es muy práctico, más bien es fijo, no es flexible, y ellos nos indican exactamente el perfil que queremos del estudiante, ¿no es cierto? Entonces, claro, cuando bajamos al segundo nivel y hacemos el mesocurrículo, la institución un poco alinea este perfil a la necesidad puntual del entorno. Me explico, no es lo mismo un programa académico para la sierra que para el oriente, por ejemplo, ¿no es cierto? Porque son realidades diferentes y son entornos diferentes. De todas maneras, en los contenidos sí, por supuesto, nosotros tenemos que en los contenidos nosotros tenemos que definir claramente qué es lo que queremos que el estudiante obtenga como conocimiento y enfocados en la planificación a nivel 1, básicamente organizados y distribuidos con el tiempo, pero que cumplan el objetivo específico que fue planteado a nivel concrecional 2 en el mesocurrículo y que apunta a lo que dice el gobierno. Ahí no nos podemos escapar mucho. Pero sí, como les decía el día de ayer, esto no es una camisa de fuerza, la propuesta y el método está, pero si nosotros queremos plantearlo de alguna otra forma para aprobar un programa curricular a nivel medio superior, siempre y cuando podamos justificarlo plenamente, el cómo y el por qué, esto sería totalmente analizado y aprobado, ¿no? De hecho, sabemos que existen perfiles específicos para carreras intermedias y perdón, carreras de nivel medio y de nivel superior. Es más, en nivel superior inclusive nos dan la armonización de títulos. Solo este título tiene que haber y solo esta denominación de título puede haber. Sin embargo, si usted justifica con un estudio de mercado, ese título puede ser diferente. Y esto obviamente tiene completa relación con los contenidos que nosotros vayamos a plantear. Muchas gracias. A la orden, muchas gracias. Bueno, de pronto, si hay alguna otra inquietud, también lo podemos manejar por el chat escrito en el aula virtual. No se olviden, tenemos aquí un foro para también conversar e interactuar y cualquier inquietud adicional. De todas maneras, al final de la clase también podríamos conversar completando con lo que nos va a ayudar este momento Raúl. Raúl, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Hola. Ahí estamos. Buenas noches.
Te dejo, Raúl. Ya. No sé si me escuchan. Sí, sí, le escuchamos. Ya. Sí, Gracias. se te escucha, Raúl. No tengo retorno. Ya, les agradezco mucho. Sí, Raúl, estamos bien. Ya, buenas noches con todos. Vamos a seguir, ¿no?, con la planificación de nuestro curso. Lo que seguiría en realidad es empezar a ver cómo se pueden construir nuestras planificaciones curriculares. Sí, en esta sesión vamos a ver cómo se construye el PCA, ¿no es cierto?, la planificación curricular anual, y para eso voy a desconectar la cámara para igual poder pasarles las diapositivas. Bien, vamos a hacer una pequeña revisión, ¿no?, de lo que es, ya lo dijimos ayer, pero vamos a hacer un recorderis, ¿no? La planificación educativa dicta los elementos que debe contener una planificación curricular. En este sentido, la planificación curricular anual, PCA, debe contener los siguientes elementos, que ya los mencionó Fernando, ¿no? Los fundamentos o fines, los objetivos, los contenidos, la metodología, los recursos o materiales, la evaluación y la bibliografía. Todos estos elementos ya los explicó hace un ratito Fernando. Simplemente me pareció interesante esta imagen que encontramos en el internet, que engloba a estos elementos, ¿no?, fines, objetivos, contenidos, metodologías, recursos, evaluación y fines, como un ciclo que nos conlleva a la construcción del currículo, ¿no es cierto? Esta flechita roja entiendo que indicaría que es el fin del ciclo, que se da luego de la evaluación y que con ello podemos, pues, hacer Raúl, una mejora, ¿sí? No se ve la presentación. Raúl, Ya, lo mismo. tenemos el mismo problema, no Ya, se mi brother. compartió el escritorio. ¿Sabes qué? No puedo compartir. Por favor, ponme Ya, como moderador. ya, sí, dame un segundito. ¿Dónde Eso, estás? gracias, Answay. Sí, tienes razón. Excelente, amigo. Ya, te agradezco, Fer. Entonces, a ver, ya déjeme ahí Empiece compartir. de nuevo. Correcto, ya. Claro que sí, a ver, ¿dónde está el escritorio? Sí, ya estás habilitado, ¿no? Sí, ya. Ya, ahí espero que sí se vea. Ya, espero que sí se vea, ¿no? Entonces, como había Correcto, ya mencionado, estamos. ya, gracias, Fer. Gracias, Fer. Como había mencionado, estos elementos curriculares, pues forman un ciclo, ¿no? Esta imagen la encontré por ahí en internet y me pareció importante ya que nos muestra la simplicidad en realidad de lo que es realizar una planificación, ¿no es cierto? Como decía Fernando, este es un proceso cíclico en el cual los fines, objetivos, contenidos, metodologías, recursos y materiales de evaluación conllevan pues a la ejecución de un proceso educativo que se procura sea eficaz. Esta flechita roja, como les indicaba antes, indica el fin del ciclo y una nueva evolución del mismo, ¿no es cierto?, en la cual se procura pues la mejora, la corrección de errores, adaptaciones curriculares, de repente una modificación del contenido o alguna otra situación que permita adaptar los contenidos y las clases que se dicten pues al contexto en el que se realizan estas, ¿no es cierto? Entonces vamos a continuar. Ya. El PCA, ¿no es cierto? Unas características del PCA o planificación curricular anual es que está atado al tercer nivel de concreción curricular y presenta las unidades de microplanificación por asignatura, ¿no es cierto? En un pequeño resumen, o más bien la organización de cómo estas unidades se van a dictar durante todo un periodo lectivo, ¿no? 9 meses, 6 meses en el caso de la educación superior. Sí, ayer habíamos mencionado que es flexible por cuanto debe adaptarse a las condiciones regionales, locales del entorno en el que se emplea y para los objetivos, las personas objetivo para las que estábamos planificando. ¿Sí? Al ser del tercer nivel de concreción curricular, este es
un documento, un formato que debe ser preparado y elaborado por los docentes que dictan cada asignatura por nivel o curso, ¿sí? Empleado de una forma correcta, se constituye, de hecho, en un documento orientador, como todos los documentos que desarrollamos como parte de nuestra planificación curricular, y permite, pues, la mejora del desempeño del docente con relación a la praxis, ¿no? A la praxis exitosa que éste desarrolla en sus clases, ¿sí? Entonces, vamos manos a la obra, ¿no? Esto lo estamos, pues, concatenando con el instructivo para la elaboración de planificaciones curriculares del Sistema Nacional de Educación, documento del 2009, ¿sí? Entonces, el formato de plan curricular anual tiene, pues, secciones que deben ser cubiertas según la especificidad institucional y de acuerdo con los siguientes lineamientos. Tenemos una primera sección en el aula virtual. A ver, me permito cambiar. Aquí en el aula virtual está este documento, ¿no? Planificación curricular anual, está vacío. Les ruego que mientras conversamos lo bajen para ir haciendo algún ejercicio por ahí, ¿sí? Entonces, cuando ya se lo descargan y lo abren, es un documento editable, ¿no? Es un Word, me parece, o un documento de LibreOffice, no sé. Pero bueno, se va a abrir en Word. Perdón. Entonces, miren, al comienzo de este formato, ¿no? Lo que tenemos son los datos informativos, ¿no? No vale mucho ahondar en que en el encabezado debe ir, pues, el logo institucional del colegio, escuela, para el que estamos planificando, el nombre de la institución, el año lectivo y la etiqueta que indica que este es el PSA, ¿no es cierto? El Plan Curricular Anual. En cuanto a los datos informativos en sí, tenemos que debemos llenar el área, ¿no es cierto? Entonces, el área corresponde a las áreas propuestas en el currículo de Educación General Básica o BGU, como son lengua, literatura, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, etcétera, ¿no es cierto? En el caso del bachillerato técnico y del bachillerato técnico productivo, corresponden a las áreas técnicas, ¿no? Agropecuaria, industrial, de servicios, artísticas y deportivas. Y la figura profesional para la que se está planificando, ¿sí? En el campo asignatura, pues corresponde a poner a la denominación de las asignaturas o módulos formativos para los cuales se está planificando, ¿no? En docentes, obviamente, se tendrá que poner la lista, digamos así, de los compañeros docentes que dicten esa materia para el mismo nivel y que, por tanto, son quienes elaboran este plan curricular, ¿no? ¿Sí? En el grado, curso, entendemos que se debe indicar el nivel, grado, curso, semestre, según al que se esté planificando, ¿no? Es importante considerar que en el caso de educación inicial se debe indicar el grupo al que corresponde. Los grupos son de 3 a 4 y de 4 a 5 años. Sigamos. El nivel educativo, obviamente, hay que indicar si se trata de educación inicial, educación general básica o BGU, bachillerato general unificado. Ya vamos a hacer un ejercicio, ¿no? El tiempo se refiere a la información relacionada para organizar cronológicamente la carga horaria, ¿no es cierto?, según lo que prescribe en el currículo correspondiente y según lo establezca la institución educativa, ¿no? Esto puede variar de una institución a otra, es decir, en un lugar podría haber por norma institucional una materia que se dicte en 4 horas y otra que se dicte en 3, se me ocurre, no sé, ¿ya? Entonces, en tiempo, como se indica aquí, la carga horaria semanal, hay que escribir el número de horas o de periodos, ¿no es cierto?, que tenemos asignados para dictar la asignatura por cada semana. ¿Ya? El número de semanas de trabajo sabemos que son 40, ¿no? 40 en cada periodo lectivo, y esto no se aplica en el BTP porque la organización del año de estudios, recordemos que el BTP es el bachillerato técnico productivo, ¿no? Ya que la organización del año de estudio en esta modalidad depende del horario de trabajo que establezca para la formación de los estudiantes de la entidad que ofrece este tipo de bachilleratos, ¿no? Y que dura un año apenas, me parece. ¿Ya? En cuanto a la evaluación de aprendizajes de imprevistos,
aquí se debe considerar el tiempo en semanas destinados para la evaluación. Hay que considerar, ¿no es cierto?, que a lo mejor una semana será para la evaluación o dos, no sé, según se planifique. Y en el caso de que haya algún imprevisto, a lo mejor cómo poder recuperar clases o algo así, ¿no es cierto? Pero siempre se debe considerar las horas, sobre todo, que vamos a tomar para evaluar. Debe hacérselo en horas clases, siendo horas estas no efectivas en las que se dieron clases, sino más bien en las que se hizo el proceso de evaluación. En el total de semanas clase se resta el número de semanas de trabajo menos la evaluación de actividades de aprendizaje, ¿no? Entonces, dices la diferencia entre el número de semanas de trabajo y el número de asignadas de evaluaciones de imprevistos. E igual estas normas no aplican para el bachillerato técnico productivo. El total de periodos, entonces, va a ser el producto de la carga horaria semanal por el total de semanas de clases, es decir, la primera columna por el total de semanas de clases, ¿sí? Tanto en la institución educativa como en la entidad receptora. Es decir, que esto se aplica para el bachillerato técnico productivo, ¿no? Y el número de unidades curriculares corresponde al número de unidades microcurriculares, perdón, programadas al desarrollo del año escolar, ¿no? O del periodo escolar se estaría más adecuado ahí, ya le vamos a cambiar. Ya vamos a hacer un ejercicio sobre todo esto, ¿sí? Los objetivos, ¿no es cierto? Esto es un tema que... Compañero, una preguntita Dígame, antes de que pasen. En dígame. cuanto a la evaluación del aprendizaje e imprevisto, estamos hablando que es el tiempo en semana destinado a las evaluaciones. Sin Correcto. embargo, mi pregunta es, en ese tiempo de las evaluaciones, ¿tomamos en cuenta solamente las evaluaciones trimestrales o también las evaluaciones parciales en el caso de que se hicieran? Bueno, es una buena pregunta. En realidad aquí se debe de considerar toda la evaluación. Recordemos que la evaluación se debe realizar, es periódica y se le realiza durante todo el proceso de formación. Entonces, y a eso lo mejor sería tenerlo bien planificado. ¿Cuándo voy a evaluar? ¿Durante qué hora de la semana? Y lo que sea. Y eso debo contabilizar en este casillero, ¿no es cierto? Todo. Las parciales, las trimestrales, las finales. Sí, en nuestro caso de educación superior, pues las parciales y la final y la de Las recuperación, diagnósticas. todas. Ya van a ver que en el ejemplo que tengo aquí creo que resta como 5 semanas, que pareciera bastante, pero puede ser. A lo mejor una materia que tenga perdón, resta 5 horas, ¿no? 5 horas para evaluar indicaría que se van a tomar a lo mejor 5 pruebas, ¿no es cierto? Que no es ni mucho ni poco, pero es importante, y estamos hablando justamente de eso, es importante que cada actividad que hagamos en el proceso formativo, pues esté planificada y se plasme en lo posible aquí en este documento, ¿no es cierto? Y en los otros documentos de microcurriculares. Sí, sabemos que la aplicación de esto es importante, puesto que en la praxis la actividad del docente no debe estar improvisada, ¿no es cierto? Si bien es cierto, estos documentos no son camisa de fuerza, sirven como una base. No quiere decir que se debe seguir a rajatablas, ¿no es cierto? Pero lo mejor es que cada situación que nosotros decidamos hacer dentro de los procesos formativos estén pues planificadas, y que mejor que las podamos plasmar aquí. Luego, si necesito tomar una hora más o un examen más que descuadre esto, o a lo mejor no conseguí por lo que sea, que por un imprevisto, esta situación que estamos pasando de esta enfermedad del coronavirus, ¿no es cierto? A lo mejor tenía planificado evaluar por estas fechas. Sabemos que vamos a estar en casita 15 días. A lo mejor no pueda luego replanificar eso, pero se puede, sí se puede, ¿no es cierto? Se podría modificar y a lo mejor ese tiempo, bueno, en este caso es algo no planificable, ¿no es cierto? Hay que ver cómo recuperar. Eso va a modificar ya nuestras planificaciones, ¿no es cierto? De hecho, va a modificar nuestras planificaciones, imprevisto. Pero las evaluaciones deben constar aquí, ¿no es cierto? Se debe considerar ese tiempo. Sí, no sé si le sirvió
la explicación. Sí, sí, entendido. Era por lo que nosotros sabemos que tenemos, pues, evaluación diagnóstica, formativa y sumativa. Ahí Claro. la incógnita que despertaba en mí. Pero No, ahora todas, sí, todas. clarísimo. Todo lo que, verá, es que de hecho usted dice, nosotros sabemos que tenemos formativa, sumativa y diagnóstica, ¿no es cierto? Esas son los tres. Sabemos que debemos hacerlo. Con mayor razón, debo proyectarlo eso en nuestras planificaciones. Con mayor razón, ¿sí? A lo mejor se escapa de las manos situaciones como estas, o me doy cuenta que mediante un análisis diagnóstico que haga al inicio, me doy cuenta que a los muchachos les falta algo, pues les igualo lo que se dice vulgarmente, ¿no es cierto? Les igualo, pero ese igualar, si no lo planifico, ya va a hacer que varíe nuestra planificación. Y después tal vez quiero saber si están arrancando verdaderamente. Vuelvo a aplicar otra evaluación diagnóstica. No está considerada, pero tomé unas horitas extras para imprevistos, o sea, y podría ir ajustando ahí mi planificación. No son camisas de fuerza, son simplemente documentos que son obligatorios, que los debemos realizar y entregar para que sean aprobados por nuestras autoridades, pero tal vez eso es lo que hace que sea un poco tedioso realizarlos, ¿no? Porque nos imponen, igual a nosotros nos imponen fechas, nos imponen tiempos para realizar la planificación, pero hay que entender lo que son instrumentos más que obligatorios, son instrumentos que nos sirven, son piezas fundamentales para no improvisar el aprendizaje, ¿no es cierto? Para tener un proceso adecuado, ¿sí? Saludos, Entonces, Raúl. Una sí, buenas pregunta. noches, dígame. Sí, ¿cómo está, Raúl? Buenas noches. Yesenia le saluda. ¿Cómo En está? la evaluación de aprendizaje e imprevistos, ¿nosotros podemos considerar como imprevistos a las recuperaciones? Claro, es que yo no sé por qué vaya a recuperar, a lo mejor me enfermo, ¿no es cierto? A lo mejor me enfermo o pasa algo como lo que está pasando ahora. No voy a ser exagerado y voy a poner como imprevistos 3, 4 semanas, a lo mejor las No, horas, unas 3 horas, 4 horas, dependiendo de la carga horaria que tengamos, ¿no es cierto? Obviamente, eso se va a restar del total de clases efectivas y no estaría bueno abusar y sobrecargar en ese sentido las horas estas de de imprevisto, imprevisto. ¿no? ¿Ya? Ok, Raúl, gracias. Digamos que puede ser unas horitas, unas 4 horas, no sé, ¿no? Pero la planificación dicta que haya evaluación, ¿no es cierto? En todos los momentos de la formación. Esas van de ley, ¿sí? Según se planifique. Y obviamente esto va a ser consensuado si es que más de un docente dicta la asignatura, lo que ocurre mucho en el nivel medio, ¿no es cierto? Donde hay varios paralelos. Generalmente puede suceder que haya más de un docente. Estos se pondrán de acuerdo entre todos los que realicen esta planificación. ¿Sí? Raúl, otra pregunta. Para elaborar el PCA, en lo que dice docente, va la lista de docentes que elaboramos. En este caso, en la básica media, hay 3 paralelos. ¿Nos centramos los 3 de elaborar o también van los docentes de asignaturas complementarias? Ya, o sea, en un contexto ideal, pero no muy fácil de que se dé, todas las materias que son, ¿cómo se llama? Bueno, que tienen que ver con la asignatura, ¿no es cierto? Los prerequisitos, los requisitos, sobre todo los correquisitos, ¿no es cierto? Las materias que son correquisitos deberían pues sentarse y por lo menos aportar en algo en la planificación, ¿no es cierto? Y si es así, ¿por qué no? Si tengo la presencia, por ejemplo, del señor psicólogo o del director del departamento vocacional y nos acompaña de pronto a revisar algo del sílabo, tal vez sin mucho conocimiento técnico de la asignatura, porque eso puede suceder, pero puede aportar en algún eje transversal, en alguna situación que sea importante. ¿Por qué no poner que él nos ayudó? ¿No es cierto? Y en este caso, el profesor de educación física. Ya. Él se supone, es un eje transversal, ¿no es cierto? Y si es aporte, ¿por qué no ponerle en la lista? Si es que es aporte, ahora sí alguien va a estar ahí sentado. Yo ayer les comentaba, ¿no? Pasa, no les voy a decir en qué facultad ni en qué universidad, pero pasa que cuando yo era profesor a contrato ahí, pues la misma asignatura dictábamos 2 compañeros a contrato y un profesor titular. El profesor titular no se asomaba, ¿no es cierto? Simplemente el momento en que ya estaba, se contactaba con uno de los 2 compañeros,
que éramos de contrato y nos decía, Para tráigame firmar. impreso, tráigame impreso, yo les firmo nomás, como que nos hacía un favor, ¿sí me entienden? Y bueno, son cosas y casos que ocurren, ¿no es cierto? Y nosotros no podíamos presentar sin él. Entonces teníamos que acudir donde el señor y nos firmaba su planificación y teníamos que entregar, pues no son cumpliendo, como les decía hace un rato, los plazos que nos imponen nuestras autoridades institucionales también, ¿no es cierto? ¿Sí? Esto sería más bonito si no hubiera presión, ¿sí? Y sería más flexible, podríamos a lo mejor irla adaptando en el tiempo, ¿no? Y no esperar un año para, por ejemplo, poder cambiar un PCA, ¿no es cierto? Pero bueno, no son camisas de fuerza. Esa es la idea que hay que tener. Actualmente, ¿cada qué Dígame. tiempo se actualiza el PCA, se hace el PCA? No, pues el PCA se lo puede cambiar, es cada 4 años, me parece, si no me equivoco. ¿No es cierto? Sí, esa creo que es. ¿Ya? Y va también de la mano con los cambios que se hagan en el PCI, ¿no es cierto? Que es la planificación curricular institucional. ¿Sí? Raúl, la inquietud es la siguiente, porque yo trabajo en una institución y a nosotros el PCA nos hacen presentar cada año. Cada año, sí, sí, es que verá, más Sí, que nada eso claro, se da por la... cada año. Dígalo. Perdón, disculpe. Diga. Sí, por eso es PCA, porque es plan anual, plan curricular anual. Entonces Correcto. eso se modifica cada año. Se presenta cada año, pero se lo replantea igual cuando hay una planificación curricular institucional nueva, que es cada 4 años. De ahí quien quita a lo mejor, Sí, ¿no? eso, Según Raúl, el avance. en otra institución lo modifican cada 4 años, exactamente. Ya, correcto. Ya, es que cada 4 años se modifica la planificación curricular institucional. Entonces ahí es un cambio obligatorio. ¿Quién quita que según las corrientes, el avance de la ciencia, un mismo plan anual pueda usarse 2 años seguidos, ¿no es cierto? Pero se debe presentar cada año. Y se debe revisar, ¿no es cierto? Se debe revisar, tal vez se reunió el equipo que dicta esa asignatura y acordaron que no necesita ninguna modificación, sino cambiar la fecha. Y a lo mejor añadirle a alguien o quitarle a alguien que ya no está dictando la asignatura. La norma nos dice que debemos presentarlo cada año, pero modificaciones grandes o cambios grandes se los haría cada 4 años cuando se revisa la planificación curricular institucional. ¿Sí? Ya, entonces continuemos, ¿no? Ya esto ya lo vimos. Ya, y aquí estábamos. Los objetivos. Esto es algo que nos parte la cabeza a veces, ¿no es cierto? Y en realidad solo lo vamos... Esa pregunta que está aquí, ¿qué es un objetivo de aprendizaje? No la vamos a responder hoy, sino que quiero que la piensen para mañana. El día de mañana vamos a hablar solamente de objetivos curriculares, objetivos de aprendizaje. Sí, todos en cierta manera ya conocemos que es un objetivo, así es que no nos vamos a parar hoy en eso. Mañana vamos a hablar solo de objetivos de aprendizaje. ¿Sí? Ok, a partir del subnivel de educación general básica y de bachillerato general unificado en el tronco común, corresponde colocar aquí a los objetivos propuestos por la institución educativa articulados a lo prescrito a nivel nacional, las normas nacionales, ¿no es cierto? Considerando las edades de los estudiantes de cada uno de los grados y cursos. Esto es importante, lo de las edades, ¿no? Porque por las capacidades cognitivas sabemos que mientras crecemos existen diferentes estadios cognitivos, ¿no? Según las teorías de Piaget. Entonces, en base a ese tipo de teorías existe la taxonomía de Bloom, que todos la deben conocer, mañana la vamos a revisar rapidito, y que nos da pues los niveles de concreción de capacidades que puede tener un niño, un adolescente, y ya en la edad adulta inclusive se pueden usar los 6, ¿no es cierto? Hay 6 niveles, eso lo vamos a ver mañana, ¿sí? Eso es importante de ahí. Los objetivos del área se van a desglosar a partir del currículo nacional que existe en las páginas oficiales, ¿no? Mañana vemos cómo conseguir este documento para este documento del currículo nacional para la asignatura que decidamos, pues, hacer los objetivos, ¿sí? Hola, los objetivos, hola, dígame, hola, buenas noches. Dígame, muy buenas noches. Raúl, ¿cómo están? Sí, Yadira Shihue los saluda. Qué gusto, interesante todo lo que estamos viendo, pero tengo una inquietud. Dígame.
en cuanto al PCA, a la planificación curricular anual. Sí, dígame. De acuerdo, textualmente lo voy a leer, ¿no? Dígalo. Al acuerdo ministerial número 11A, los docentes ya no estamos obligados a presentar el plan curricular anual. Claro. Ya. Dice lo siguiente. Ajá. El plan curricular anual PCA es el resultado de las unidades microcurriculares planificadas y ejecutadas en una asignatura a lo largo del año lectivo. El docente, al finalizar la unidad microcurricular, realizará una síntesis de los ajustes que aplicó a su planificación original. Estos insumos deberán orientar la permanente mejora de la planificación y ejecución. Seguimos más abajo y concluye el artículo 4. El Ministerio de Educación, para garantizar la función pedagógica en el aula, reducirá la carga administrativa. Dispone que los docentes no están obligados a cumplir las siguientes actividades. Planificación curricular anual, PCA, al inicio del año lectivo. ¿Qué hacemos? Correcto, mire, esa es una observación importantísima. Mire, yo ya preparé la clase tal cual la están viendo, pero en la búsqueda de más información, hoy en la mañana le llamé a un compañero que labora en la unidad educativa Juan de Velasco, y él me cuenta eso, que a ellos ya este periodo no les han pedido el plan anual, porque en realidad es la recopilación de los planes de unidades didácticas, ¿no? Y tiene sentido lo que usted dice, es un resumen. El plan anual en realidad es un resumen de todas las unidades didácticas. Entonces él me supo decir que ya no le habían solicitado y que eso ya está así hace 2 años. Pero cuando haya un cambio en el PEI, ahí seguramente quienes dicten esa asignatura van a tener que hacer un cambio en eso. En realidad las normativas son prescriptibles, como les dijimos ayer, ¿no es cierto? Es decir, que en algún momento prescriben. ¿Qué pasaba? Una preguntita para la compañera que... Aló. Sí, muy bien. A ver, en orden. Quisiera saber el número del documento al cual se refiere para tener también conocimiento de ese documento. No sea malita, compañera. Sí, Raúl, esa era mi pregunta acerca del acuerdo que acaba de decir la compañera. Por favor, nos ayuda. Ya nos va a ayudar el día mismo. Díganos, compañera. Compañero, buenas tardes. Mi nombre es Miriam. ¿Ya? De acuerdo a lo que al acuerdo 0011A, los docentes no estamos obligados a realizar la planificación, el plan de clase, pero sí debemos presentar la planificación curricular, el PCA, al final del año. Como lo dice claramente en el acuerdo, es el resumen de todas las unidades didácticas, pero al final del año debemos presentar. Lo que no estamos obligados a presentar es el plan de clase, nada más, pero el PCA sí debemos presentar al final del año. El acuerdo 0011A es muy claro. 0011, ahí lo tiene. Acuerdo 0011. Buenas noches. ¿Qué año, por favor? ¿Puedo intervenir? Del año 2019, 0011A del 2019. Ya lo tenemos. Buenas noches, disculpe. Díganos, compañero. Yo igual les informo, ¿no? Acá en una capacitación del distrito de Pichincha, el distrito número 3, nos acotaron eso, justamente lo que la compañera acabó de decir, ¿no? Bajo el marco legal. Y justamente ya no debemos presentar el plan anual al inicio, como nos exigían antes, no el distrito, sino las autoridades, muchas de las veces por falta de conocimiento o actualización. Entonces, es verdad, hace poco que tuvimos una capacitación, repito, en el distrito 3, nos informaron que este documento se presenta al final del año. Y en efecto, es recopilación de las planificaciones didácticas del periodo escolar. Correcto. Correcto. Eso es, compañeros. Muy amable por las aportaciones de todos. Quedamos entonces, voy a revisar y voy a colgar en el aula también la parte pertinente sobre todo a esta inquietud en el acuerdo 0011A de 2019. ¿Sí? Bueno, sigamos porque se nos acaba el tiempo, ¿ya?
Y ya acabamos esta presentacióncita. Los ejes transversales, ¿sí? Buenas noches, ¿Cómo le va? compañeros y señor docente. Bueno, ¿Cómo le en va? realidad este asunto del PCA veo que está causando algunos inconvenientes. Es verdad que tenemos un acuerdo ministerial y es verdad que se puede presentar al último un conglomerado de todo lo que hemos hecho durante el año. Pero también es verdad que en algunas materias se puede cambiar del docente, yo que sé, al bachillerato a la básica o viceversa. O en mi caso, yo soy docente de educación física. Yo puedo presentar un PCA este año que me valga para educación básica y el otro año cambiar el docente. O sea, nosotros somos área, estamos 5 docentes y cada año nosotros cambiamos. Este año puede estar en octavo y el otro año en tercero de bachillerato. Pero las mismas situaciones de los contenidos, por ejemplo, nosotros algunos manejamos prácticas deportivas. Sabemos mucho de fútbol, baloncesto, atletismo, que son las básicas, pero también dominamos otras que son los deportes de combate. ¿Qué quiero decir? Que si algún docente no domina los deportes de combate o alguna otra materia, ¿qué tiene que hacer él en el PC? Sea nuevo, replanificar. Claro. Es algo flexible, pero también que se puede dar durante el otro año lectivo. O como ya usted lo dijo, puede salir un docente de contrato, venir un nombramiento y para ese porque no, esa nomás es mi participación. Ya, le agradecemos mucho. Le agradecemos mucho. No todos los aportes son valiosos, pero está importante y queda pendiente en mí el revisar bien este acuerdo 0011A y mañana les voy a comentar. Sí, ya terminemos con esto. Ya, los ejes transversales sabemos que son pues los que la institución determina y sobre todo orientadas al buen vivir, la inclusión, identidad, misión y contextos institucionales, ¿no es cierto? Esto habrá una, qué sé yo, una normativa institucional que nos diga cuáles son los ejes transversales con los que se rige la institución educativa y los profesores que hagamos la planificación pues pondremos ahí los que nos parezcan convenientes. Obviamente son temas que deben ser tratados en el aula y por ahí en alguna planificación debemos poner alguna situación sobre esos ejes que pongamos ahí, ¿sí? Finalmente, las unidades de planificación microcurricular, aquí se va a enlistar, ¿no? ¿Cuáles son las unidades microcurriculares que se han tratado en el año, ¿no es cierto? Por eso esto tiene sentido con lo que hablábamos un ratito. Aquí pondríamos al final un brevísimo resumen acerca de, les enlistamos a las unidades didácticas que se dictaron durante el año escolar, ¿no? ¿Sí? Para terminar, el PCA correspondiente a las instituciones fiscales ahora se puede ingresar en una plataforma y es por eso tal vez que ya no se solicite, ¿no es cierto? Se puede ingresar en la plataforma virtual del Ministerio de Educación conforme a los lineamientos emitidos para el efecto. ¿Sí? Bueno, esa es la parte que correspondía el día de hoy. No sé si hay alguna pregunta extra, aparte del debate que hubo hace un ratito, para poder conversar. Y si no, para indicarles las tareitas que quedarían, como dijo Fernando, ya más que seguro hasta el fin de semana, para indicarles eso. Miren, yo voy a conversar al finalizar hoy con Fernando porque es importante hacer la parte práctica, ¿no es cierto? Y no estaba considerado un tiempito para eso. Yo voy a conversar con él para ponernos de acuerdo y hacer. Es decir, llenar un modelo. Ahí les queda colgado en el aula el modelo en blanco de esta planificación curricular anual, pero en este contexto, y por lo que acabamos de discutir, sería más importante revisar rápidamente cómo se hace la planificación de unidad didáctica, que esa sí es de obligatoriedad presentar, y hacer un pequeño ejercicio de cómo llenar, pero luego de revisar los objetivos curriculares, porque eso sí es importante. Sí, no sé si hay alguna otra opinión, alguna sugerencia o pregunta sobre lo que acabamos de revisar.
A los saludos cordiales, por favor, ¿me puede ayudar en esta parte de los ejes transversales? A ver, déjenme volver a la presentación. Ya denme un segundito, espere si le voy a quitar la cámara igual. Si no, esto no cuadra. A ver, si estamos compartiendo Pronto el con unos escritorio. ejemplos un poquito me aclararía más. Ya. A ver, como les comentaba, ¿no? Esto viene concatenado con una parte práctica. Vamos a hacer el llenado de una planificación. Sí, pero eso hay que darnos un espacito y con eso vamos a conversar con Fernando ahorita al terminar, apenas terminemos, para darnos justamente un tiempo. Luego de revisados los contenidos, los objetivos curriculares que debemos saber plantearlos bien, vamos a llenar plantillas y ahí vamos a ver los ejemplos que tal vez nos Ya, muchas sean gracias. orientadores. Sí, entonces el día de mañana o pasado no falten, porque ahí lo vamos a hacer, ¿no es cierto? Ya, Sí, muchas es solo gracias. una guía, no se preocupe. ¿Alguna otra cosita por ahí? Buenas noches. Buenas noches. Sí, aló, soy Erika, ¿Cómo Erika está? Moreno de acá de Quito. Díganos, ¿Puedo Eri. aportar con algo? Claro, Bueno, díganos. yo estoy de acuerdo con lo que los compañeros han aportado. Ujú, En realidad que hoy en día ya el PCA pues se hace ya al año o a los 4 años dependiendo de la situación del país y ujú. como el gobierno nos impone. Pero también, mientras uno se está trabajando, mi pregunta es, ¿verdad que se puede dosificar tareas? Por ejemplo, en este caso, que estamos con la situación del, pues yo creo que sí es adaptable el currículum como para dosificar tareas, ¿verdad? Claro, sí, hablamos justamente de eso, ¿no? Eh, Hablamos, cuando tuvimos la primera sesión ayer, pasamos un videíto sobre una niña, ¿no es cierto?, que estaba buscando educarse. Ahí nos decía claramente que una parte importante de la planificación curricular es prever, tener soporte para situaciones como estas, ¿no es cierto?, en las cuales nosotros debamos hacer algún cambio, alguna corrección, alguna innovación, utilizar otras técnicas, métodos para poder llegar pues a nuestros estudiantes en este caso, ¿no? No sé si le sirvió este aporte o... Sí, sí. O sea, mi inquietud era que si es posible adaptar las tareas, pues de acuerdo Ah, a la situación y la circunstancia, ¿no? O sea, dosificar, no, buscarlo, claro, como decir, los temas más importantes. A veces, es tal vez, dentro de nuestros textos está digamos, mucho mucho bla, bla, contenido, bla, ¿ya? Sí, mucho bla, 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 pero X a la sí, médula, ajá. ¿verdad? Exacto, X pero, a la- pero nosotros como docentes podemos coger lo más importante y Obvio, que, obvio. ajá, Obvio, ya, muchas gracias. recuerden Sí, que ayer un punto de partida para todo este contexto fue que el docente debe ser un investigador, ¿no es cierto? Y tiene que saber sistematizar lo que hay, lo que acaba de decir la compañera. exactamente. Nuestros libros de texto llenan páginas y páginas, ¿no es cierto? Y el meollo del asunto a lo mejor en 10 páginas se lo puedes resumir en una. Entonces, esa es labor del docente, saber cómo dosificar justamente y planificar y elegir los contenidos que vamos a impartir a nuestros pupilos, ¿no es cierto?, a nuestros alumnos. ¿Sí? Es muy bueno ese aporte y ese comentario. Bueno, vamos a revisar. Aló. ¿Aló? Sí, díganos. Aló. ¿Aló? Sí, les escuchamos. Aló. Aló. Ah, bueno, algo pasó. Aló, Aló. buenas noches. Sí, buenas noches, díganos. Buenas noches. Sí, díganos. Em, yo quisiera saber, en conclusión, escuchando los comentarios de los demás compañeros,
que el PCA, en conclusión, se debe reformar cada año para presentar, porque como quien bien dice, hay cambios. Entonces ya no se debería presentar, remodelarlo cada 4 años, sino cada año para ver qué parte se debe cambiar, ¿cierto? Claro. O sea, lo óptimo, verán, como decíamos, ¿no? Aunque con lo que consulté en la mañana y con la conversación que hubo hace un ratito, ya no les están pidiendo que presenten en algunos lugares, en otros a lo mejor sí, cada año el PCA, pues es importante que se revise, aunque sea, ¿no es cierto? Que se revise, aunque sea el mismo, pero que se revise, puesto que más que nada es una herramienta orientadora, nos sirve a nosotros como un insumo para poder organizarnos nuestras clases, ¿no es cierto? No podemos ir a las ciegas. Obviamente es importante, y acabamos de decirlo, el docente debe estar investigando constantemente qué ocurre con el objeto de estudio que trata para estar al día, ¿no es cierto? Eso es importantísimo. Yo no podría dar una ciencia social basado en un libro de 1800, ¿cierto? La sociedad es diferente. Entonces, es labor del docente estar al día. Y si en ese buscar de información, un grupo de docentes o un docente encuentra una nueva teoría, alguna nueva situación que sirve para el objeto de estudio o que es importante en el objeto de estudio que trata su asignatura, ¿por qué no hacer un cambio luego de un año en el PCA? ¿Por qué esperar 4? ¿No es cierto? Hola, hola Raúl, ¿me escucha? Sí, buenas noches, sí le escuchamos. Buenas noches, le saluda Jacqueline Mosquera desde la provincia de Los Ríos, Vinces. ¿Cómo le va? He estado escuchando los comentarios de varios compañeros y creo que hay una confusión de acuerdo al PCA. Dígalo. Y de acuerdo al PCI. Ya, verdaderamente el PCI, el Plan Curricular Institucional, sí se lo debería hacer cada 4 años. Ya, pero en el PCA se lo hace al finalizar el año lectivo. ¿Por qué razón? Porque el PCA es el resultado de las unidades microcurriculares. Al menos en la zona 5 a la que yo pertenezco y la capacitación que nos dieron, el docente debería realizar su planificación microcurricular. Al menos yo en particular lo hago por destreza. Lo que decía la compañera Ruth, debemos desagregar destreza. ¿Por qué? En el currículo que hoy en día tenemos hay muchas destrezas, muchos contenidos, pero ¿qué es lo que buscamos al menos nosotros como docentes? Dar una clase de calidad, más no de cantidad. En lo particular, ¿qué hago con mis alumnos? De todas las destrezas que me da el currículo, solamente escojo las que se va a realizar en el entorno, de acuerdo a las necesidades educativas de los estudiantes. Por esa razón que el plan curricular anual ya es la culminación de todas las planificaciones que hemos hecho por unidad didáctica. Ahí vamos a recoger todos los objetivos que verdaderamente desarrollamos, las destrezas que verdaderamente se pudieron impartir con nuestros alumnos. Entonces, el PCA se lo hace al finalizar el año lectivo, recogiendo todo lo recogido de la planificación microcurricular, que viene a ser el PUD, la planificación por unidad didáctica. O, si el docente tiene tiempo, hacer una planificación por destreza, que es mucho mejor, porque ahí ya uno va a la segura de qué es lo que va a dar ese día con sus alumnos, cómo va a impartir o cómo va a desarrollar esa destreza. En antes le llamábamos planificación diaria, pues ahora se le llama planificación por destreza. El que desea hacer, claro está que no está obligado a hacerlo, porque no es una camisa de fuerza, solamente el docente que es responsable lo hace. Entonces, por eso es el PCI cada 4 años y el PCA se lo realiza al finalizar el año lectivo. Sin embargo, la plataforma Carmenta lo pide también. ¿Ya? Correcto. Sí, entonces, eso es lo que yo quería impartir con ustedes. Correcto su aporte, ¿no? Algo muy importante que acaba de mencionar usted. No son camisa de fuerzas las planificaciones, lo que se ha quitado es la obligatoriedad, según entiendo, de presentar este PCA y el plan diario de clases.
Pero como usted bien indica, el que quiere hacer o cumplir bien su labor, pues va a tener estos documentos de la mano y aunque no le soliciten, va a manejarlos como insumos propios. Recordemos que son insumos que nos sirven para garantizar los procesos educativos. Bien mencionada la situación de la responsabilidad del docente, ¿no es cierto? Ya porque no me obliguen a hacerlo, no lo voy a revisar, aunque sea. No lo Buenas noches. Sería importante revisarlo, ¿sí? Buenas noches. Muy buenas noches. Me llamo Pamela. Una inquietud. Con respecto al PCI institucional, que la verdad dura 4 años, es bien claro la parte en la que nos dice que se lo crea cada 4 años, pero cada año se tiene que realizar un ajuste. Como anexo de PCI nosotros tenemos lo que es la desagregación, tanto de destrezas como de objetivos. El docente, para iniciar lo que es su actividad, para construir sus PUD, para construir su planificación, necesita de ley el PCI institucional, la parte exactamente de desagregación. Y de ahí el docente va realizando los respectivos ajustes en las planificaciones microcurriculares. Lo que la compañera dijo, estoy muy de acuerdo, porque al terminar el año escolar, el docente es quien realiza los respectivos ajustes y mira y dice si es que esa desagregación fue aplicable o no, y él está en la potestad de sugerir, de entregar a su coordinador, y obviamente esto sube a junta académica y se realizan los respectivos ajustes para que el PCI vaya siendo reajustado cada año. Eso era mi aporte. Ya no, correcto. Correcto, o sea, eso justamente estábamos mencionando hace un ratito. No porque no nos obliguen a presentar, no lo vamos a revisar. Hay que revisarlo, es un insumo que nos sirve. Recordemos que la planificación es un proceso cíclico que al final tiene la evaluación y nos va a servir para ajustar, como usted bien dice, y ver si las desagregaciones surtieron efecto o no. Sí, por ahí escuché a alguien. Buenas noches. Buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, mi nombre es Patricia Caiza y también quería, también no quedarme con esta duda. Vale la redundancia que ya la compañera me ganó, ¿no? Porque para construir el PCA nosotros necesitamos de ley el PCI y entonces si nosotros hacemos alguna modificación en el PCA, también debe hacerla en el PCI. Entonces yo para mi manera de pensar pienso que también el PCI debe modificarse cada año porque va a haber cambios, ¿sí? Y también quisiera también saber, en los textos hay prácticamente algunos temas que la verdad no nos sirve prácticamente. Entonces, con esos temas nosotros deberíamos prácticamente dejarles a un lado y seguir avanzando con los temas que en verdadmente son prioritarios para nuestros estudiantes. Eso quería ver si me ayuda con su respuesta. Gracias. Ya, mire, lo que se mencionó hace un ratito, ¿no? Los textos escolares, pues, en realidad abarcan mucho, son muy no general, están muy desglosados, ¿no es cierto? Entonces es responsabilidad mismo del docente el saber elegir qué contenidos se van a dictar, ¿no es cierto? Y ese criterio, ¿cómo lo vamos adquiriendo? Mediante la práctica, mediante la investigación también que hagamos en el día a día, a lo mejor contenidos obsoletos de nuestros libros, ¿por qué darlos si hay algún nuevo avance en la ciencia diferente al objeto de estudio que trata nuestra asignatura? Recordemos, la planificación no es camisa de fuerza, ¿sí? Pero si detectamos que se puede cambiar algo, como bien mencionan, deberíamos pues escribir esto en nuestra planificación curricular anual para que se revise en junta académica o por las autoridades pertinentes para que ellos a su vez hagan el cambio en el PCI. En el PCI, en el plan curricular institucional, debería ser revisado cada que sea necesario. Lo que es lamentable es, como nos informan según este acuerdo 011A, que ya no sea obligatorio entregar, porque lamentablemente somos así, ¿no? Si no nos obligan, no hacemos. Pero deberíamos revisar el PCA.
Cada año, sí, se debe revisar, aunque no nos pidan. Sí, buenas noches. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Le habla María de Lourdes Mera. Ya, María de Lourdes, ¿cómo está? Justamente estaba escuchando sobre el que no es como que obligatorio entregar los documentos, pero creo que eso es contradictorio. En mi institución nos indicaron de que estamos próximos a una auditoría y nos han dado un listado de documentos que debemos tener, entre ellos está el PCA. Él está allá. ¿Y allá cómo está? No, pues el virus vive a 26, 27 grados centígrados, está en 38. A ver, ahí en Cuba nunca va a llegar, ni en los países tropicales. Punto de orden, jóvenes. Amigos, punto de orden. Noches. Quienes no estén participando... Buenas noches. Sí, buenas noches. Tuve que silenciar porque algunos dejaron el micrófono abierto, ¿no? Sí, podríamos continuar. Buenas noches. Disculpen, yo creo que para eso es este curso, para despejar todas las dudas y compartir el conocimiento de cada uno, ¿no es cierto? Ya saben que el aprendizaje se da mediante las experiencias. Entonces, yo creo que aquí hay una confusión muy grande, ¿ya? Y espero que sea el momento oportuno para aclarar. Y se debe enfatizar en lo que contiene cada uno de estos elementos. Tengan en cuenta, compañeros, que el PCI contiene el objetivo, la misión y la visión de cada institución, que esa se revisa o se adecua cada 5 años. Aparte de eso, este documento tiene el currículo, que recuerde que ese es el mayor legado que nos da el ministerio. El PCA, que es el plan curricular anual, que estamos en la discordia si se modifican o no, ese es el que sí se puede modificar y el que se realiza o se lo revisa cada año. Ahora, compañeros, no sé, de acuerdo, les estoy diciendo de acuerdo a lo que yo también sé humildemente, ¿no? Por eso digo, estamos aquí para compartir nuestras experiencias, para sacar nuestro aprendizaje. Y ahora, las clases, los planes de clases son diarios. Recuerden que por eso supuestamente tenemos nuestro portafolio que se crea cada año, que ahí van las clases, ya los planes de aula, y que esas planificaciones son diarias o semanales, bueno, de acuerdo a lo que cada institución tenga su modalidad de trabajo, ¿no? Entonces, ahora, si es obligatorio o no, no creo que eso esté en juego. Es una responsabilidad, es una obligación nuestra, de nuestra ética, de nuestro profesionalismo. O de lo contrario, de que, no sé, ¿no? ¿Para qué estamos aquí entonces en el curso? Estamos hablando que la planificación es una forma ordenada de programar nuestras clases, nuestras actividades. Entonces, en eso sí me gustaría despejar muy bien las dudas, ¿no? Y no dejarles así a tela de duda que si eso no es obligatorio, si es que se hace o no se hace. Entonces, en eso sí, si está tanto, hay que indagarlos, pues indaguemos y no nos quedemos con esa inquietud así. Gracias. Bien, muchas gracias. Por comentarles algo nada más. El día de ayer habíamos conversado un poco sobre el instructivo de elaboración de planificación curricular al año 2019. Sí, pero ahí no indica en ninguna parte que esto no sea obligatorio, se entrega al inicio o al final. Simplemente lo que nos indica es que justamente lo que indica el PCI está en el mesocurrículo. Y el PCI es flexible. Se puede modificar sobre la marcha o se puede modificar al inicio o al final de la planificación o sobre la marcha. Sin embargo, el PCA, que es el que hace ya el docente y en donde está el microcurrículo, obviamente puede ajustarse, ya vamos a ver la diversificación curricular, y puede ajustarse a las necesidades de los estudiantes de cada institución, de cada grado o curso.
sin desvincularse del segundo nivel, que es el PPI, la propuesta pedagógica institucional, y el PSI, la planificación curricular, porque esto está en mesocurrículo, sí se puede. Sin embargo, si los cambios fuesen necesarios, previa autorización de la Junta Académica, que así se denomina actualmente, se podría modificar el PSI también, al inicio o al final. Sin embargo, lo que nunca podríamos modificar jamás es el primer nivel de corrección, que es el macrocurrículo. Eso nos da la Autoridad Educativa Nacional y esa es prescriptiva. Simplemente no se puede tocar. El PSI, por supuesto, es de alguna forma flexible, depende del entorno, y el PSA, por supuesto, ya dependerá de las necesidades de cada institución. Sin embargo, instituciones públicas o privadas es posible que regulen diferente aquello, pero en el instructivo jamás indica que no se debería hacer. Sí, el instructivo indica que eso existe y es parte de la planificación curricular de toda planificación. ¿Sí? Buenas noches. Sí, buenas noches. Hola. Muy buenas noches. Justamente una partecita para complementar a lo que estamos justamente diciendo, es que el PCI es un documento que sí, es verdad, dura 4 años, pero el mismo acuerdo 60A nos está indicando que está en potestad la Junta Académica de revisarlo anualmente. Dice, desarrollar la planificación curricular PCI con base en el currículo nacional en el marco del proceso de desarrollo del PI. En el PI es donde nosotros tenemos la misión, la visión, el ideario, consignando las conclusiones pertinentes a las necesidades locales e institucionales, revisarlo anualmente y evaluarlo en su 4º año de implementación. Esta parte nos indica que prácticamente lo que usted nos dice, que el PCI es flexible, nosotros podemos modificarlo cada año en la marcha, todo depende que los docentes manifiesten eso a su comisión técnico-pedagógica, la comisión técnico-pedagógica manifiesta eso en la reunión de junta académica y salen prácticamente las resoluciones institucionales. Con respecto al PCA, por ejemplo, si analizamos el formato que nos da el instructivo de planificación nuevo, podemos observar que no es como la vez anterior, nos ponían que desglosemos las destrezas, simplemente nos están pidiendo que pongamos los objetivos para mi año. Eso nosotros sacamos de la desagregación de objetivos y nos están pidiendo que pongamos solamente los nombres de las unidades didácticas que voy a desarrollar durante este año. Ahora, eso es un PCA inicial que prácticamente nos están pidiendo a nivel de instituciones y que lo veo bastante, es como una base para yo partir como docente. Voy a empezar con la unidad 1, se llama de tal manera, conforme voy avanzando, a lo mejor siento la necesidad de implementar una unidad más o dividir esa unidad y eso al final del año simplemente lo plasmaré en el formato que me entregue la institución. Eso era lo que quería aportar. Gracias. Así es, excelente. Como un poco a modo de resumen, el primer nivel, el macrocurrículo, lo genera la Autoridad Nacional, ese es prescriptivo, no se puede tocar. El mesocurrículo y el microcurrículo son flexibles, acorde a las necesidades. Sin embargo, el microcurrículo lo decide el docente. El mesocurrículo va a decidir definitivamente la autoridad y el grupo de la comisión de trabajo, básicamente la junta académica. De todas formas, es flexible. La institución puede decidir hacer algún ajuste para los 4 o 5 años, ¿sí? O en su defecto, hacer una reforma. También, obviamente, tiene que estar alineado con el marco de la autoridad educativa nacional, ¿no es cierto? A manera de conclusión, sin embargo, la recomendación es que eso se tiene que hacer, más allá de que la institución nos pida o no, es nuestra responsabilidad tener una planificación, justamente el curso es de planificación, sin planificación no podríamos hacer nuestro trabajo correctamente, y claro, debemos dejar nuestros espacios para poder realizar ajustes, justamente vimos el formato que existe. Pueden haber variaciones. Que esto afecte al PCI, sí o no, ya dependerá del nivel de ajustes que se lo realice y la Junta Académica será la que decide. Lo importante es que jamás podemos desalinearnos al currículo nacional porque este es obligatorio, ¿no? A manera de conclusión. Sin embargo, absolutamente todas las recomendaciones y comentarios son completamente bienvenidos. En el aula virtual tenemos un foro para
poder armar una discusión también más profunda sobre aquello. Lo importante es que aquí es un win-win. Todos ganamos, todos salimos fortalecidos y todos saldremos con el conocimiento esperado para hacer mejor nuestro trabajo en nuestro lugar laboral. Hola. No sé, ¿alguna otra inquietud? Compañero Fernando. Marcelo, Raúl, tal vez. Hola. Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. Ahorita en el grupo de WhatsApp que tenemos, envié el acuerdo ministerial 11A. Ahí despejan todas las dudas que tenemos. Por lo tanto, los compañeros que deseen leer lo pueden hacer. Más que nada en el artículo número 4, ahí está despejado todas las dudas que tienen los compañeros en las que dice del PCA y del PCI y en qué tiempo lo debemos de presentar y cuándo lo debemos tener. Entonces, una aportación que les hago para el resto de los compañeros. Muchas gracias. Excelente, excelente. Todos estos aportes nos van a permitir fortalecer más el proceso. El día de ayer habíamos indicado, no solamente tenemos ese acuerdo, ¿no? Si podemos revisar las diapositivas y el instructivo, existen cerca de 15 acuerdos que nos van regulando desde el 2016 que empezó este nuevo currículo hasta la fecha 2019. De tal suerte de que, bueno, el día de mañana vamos a subir todo este listado de acuerdos en la plataforma para que todos tengan acceso. No es posible leerlos todos ni trabajarlos todos aquí en forma virtual, pero lo vamos a subir para que ustedes lo vayan revisando de acuerdo a cada punto que quieran aplicarlo, ¿no? Son exactamente 16 acuerdos que han variado desde el 2016 hasta la presente fecha. Yo los voy a subir al aula virtual para que todos podamos disponerlo. Y muchas gracias también por su aporte. Bueno, yo no estoy en el grupo de WhatsApp, pero voy a pedir al coordinador que nos envíe para subir ese también en el aula virtual. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra inquietud? De lo contrario, solamente pasaríamos a indicar la actividad prevista para el día de hoy. Estamos 84 asistentes, entiendo que somos todos los del curso. Bienvenidos nuevamente, no se olviden, mañana 8:15 en punto empezamos la próxima sesión, es de lunes a jueves, ¿no es cierto? No se olviden revisar el aula virtual, la clase de ayer. Y de mi parte, lo único que tenemos acá, como hemos venido trabajando bastante en educación media, debemos reforzar en la parte de educación superior. Hemos subido un documento en la parte de la clase 2, que sí. Ok, en la clase 2 que indica un trabajo de educación superior. Simplemente lo que vamos a hacer es revisar la guía de presentación de programas del CES y de ello hacer un flujo de trabajo para cómo sería la presentación de este programa. Este trabajo lo podemos hacer entre 2 personas, pero el envío siempre va a ser individual. Nuevamente, estos trabajos van a estar vigentes hasta el día domingo por esta primera semana, hasta acomodarnos al proceso, pero no les recomendaría dejar todo para el fin de semana, ¿no? Vayamos haciendo sobre la marcha. La próxima semana ya tendríamos la actividad diaria y el vencimiento al siguiente día, ¿no? Hoy es justamente porque estamos en un proceso todavía de adaptación, algunos no tienen las claves, etcétera. Va a quedar abiertas las actividades. Justamente Raúl ya nos está ayudando con la plataforma, justo donde dice flujo de trabajo. Aquí vamos a enviar. El trabajo lo podemos hacer en pareja y el envío de forma individual. ¿Qué es lo que haríamos acá? Leemos esta partecita que dice guía de presentación de programas CES. Es muy corto el documento y hacemos un flujo de trabajo para la presentación. Raúl, no sé de lo otro, hay que hacer un cuestionario. ¿Nos puedes ayudar? A ver. Sí, Fernando. A ver. En la otra parte, lo que tenemos que hacer aquí en la sección de comprobación, la actividad que propone Fernando está en la sección de rebote. Está en la sección de rebote y ya nos acaba de explicar qué deben hacer. En base al documento que él colgó, realizar este flujo de trabajo. De mi parte, he colgado un videíto aquí referente a las características de la planificación educativa. Dura 5 minutos. ¿Lo ven? Lo ven y responden este cuestionario, ¿no? Son 4 preguntas y tienen 5 minutos para contestar. Está habilitado hasta el fin de semana, pero como dijo Fernando,
Sería bueno que ya lo hagan de una vez. También recordarles que está el diario de aprendizaje y como lo mencionábamos ayer, para las personas que no estuvieron, lo vamos a volver a repetir. Esta es una actividad que va a estar activa durante el tiempo que dure el curso y nos va a servir como un cuaderno de anotaciones, ¿no es cierto? Es el diario de aprendizaje, es un libro de anotaciones y cada vez que ustedes ingresen van a tener una vista como esta. ¿Sí? Y entonces le van a poner el tema que ustedes quieran, ¿no? Diario, cuaderno, lo que sea, pero vamos a tener que poner las impresiones, lo que nos ha parecido más interesante y lo que deseemos, ¿no? Cada uno lleva su libro de apuntes, ¿no? Es el cuaderno de apuntes sobre los temas que hemos tratado en cada clase. ¿Sí? Como les comento, esto va a estar activado hasta el final, pero miren que hay un historial, ¿no? Está el historial y podríamos ver la actividad. Entonces, no valdría que cuando el docente que evalúe esto ponga en actividad, vea que hicieron todo al último, ¿no es cierto? ¿Qué harían en caso si hicieran eso sus estudiantes? Entonces, hay que ir llenando, tal vez en la semana o cada 2 días, como ustedes deseen, ¿no? Pero no dejemos para el último. La idea es editar la wiki, seguir aumentando el contenido, ¿no es cierto? Esto es solo una idea, ustedes tienen que ver cómo lo organizan a su diario de aprendizaje y ya tendríamos las anotaciones de los 2 días que han pasado y vamos alimentando en la pestaña, esta wiki, ¿no? Es una wiki, en la pestaña editar y al final no nos olvidamos de guardar, ¿sí? Esas son las actividades pues que están planteadas. Tengo una inquietud. Hola. Dígale. Buenas noches, ya, siga. Bueno, Raúl, soy Jacqueline. Lo que pasa es que no me ha quedado claro en la tarea donde dice desarrolla un flujo de trabajo. Creo que no soy la única. Fernando. Entonces, si pudieran contestar mi inquietud, se los agradecería. Y disculpe la ignorancia, por lo que no entiendo a cómo desarrollar el flujo de trabajo, más que nada programas de grado y posgrado para instituciones educativas, para IES. Fernando les va a contestar, es la actividad que él planteó. Siga, Sí, profesor. No lo tengo claro. Sí, está perfecto. De todas maneras, en la parte superior, voy a compartirle el escritorio, Raúl. En la parte superior de nuestra aula virtual, no sé si está compartido. Sí, ¿no? Bien. Yo descargué ya el documento del CES. Excelente. Mire, la idea es la siguiente. El trabajo se está enfocando bastante en educación media, pero nosotros debemos cumplir la información también para educación de institución superior. Entonces, tenemos esta guía de presentación. Es un documento bastante fácil, digamos. Nos indica cómo presentar un programa del CES, cómo presentar un programa tanto de pregrado como de posgrado. Es lo mismo, solo cambia un poco la especificación. Entonces, la idea es que nosotros podamos leer este recurso y nos va a indicar exactamente cuáles serían los pasos a seguir para presentar este documento. Y lo que queremos hacer es justamente un flujo de trabajo de cómo operativizaríamos esta guía. Nos está cargando, bueno, si ya lo tiene el documento, si ya lo tienen todos, podríamos revisarlo. Claro, en primera instancia está planteado datos de la institución, luego están los objetivos, el perfil, la denominación, la armonización, luego de esto hacemos la malla, luego el presupuesto, etcétera. Exactamente ese conjunto de flujo de pasos son los que vamos a desarrollarlo y lo vamos a subir. Esto se puede hacer entre 2 personas, como les mencionaba, lo grabamos en PDF y lo subimos a la actividad. No sé si ahí se aclara un poco más la tarea. El flujo de trabajo, ¿ustedes lo llaman de acuerdo, por ejemplo, a lo que las universidades hacen los sílabos? No. Este es el flujo para presentar el proyecto educativo, el proyecto de maestría, de licenciatura, de ingeniería, etcétera, ¿no es cierto? Como les decía, esto no vamos a desarrollarlo, solamente vamos a indicar los pasos que debemos cumplir, qué aspectos debemos cumplir para desarrollar este programa. Al final del curso, sin duda alguna, vamos a poder desarrollar cada uno de esos temas, porque, claro, estamos revisando la parte de planificación, la parte de investigación, la parte de metodología, la parte de currículo mismo, y vamos a poder llenar, pero al momento solo como un diagrama de flujo que indique los pasos a seguir para completar esta guía de trabajo, ¿sí?
No hay que desarrollarlo, cuidado, solamente vamos a indicar. Paso número 1, definir aspectos generales de la institución. Paso número 2, definir la justificación. Paso número 3, definir los objetivos del perfil profesional. Paso número 4, definir la malla. Número 5, presupuesto, por poner un ejemplo, ¿no? Ya listo, ahí sí ya me quedó más claro. Es como un Claro, organizador es solamente gráfico una guía. más o menos que esté concatenado de acuerdo a lo que nosotros vamos a realizar, el PCA. Son los pasos a seguir para poder elaborar el flujo, el plan de estudios. Al final de todo el curso vamos a poder desarrollar todos los puntos de esta guía, ¿no? Muy bien. De todas formas, cualquier cosa, cualquier inquietud en el foro de novedades podemos trabajar. Si es necesario, le pediremos al coordinador que nos incluya en el WhatsApp para poder zafar algunas dudas en tiempo real. De todas formas, en el aula virtual hay un foro de novedades para poder discutir sobre cualquier inquietud que disponga, ¿no? Muy bien. Listo, Raúl, ¿alguna inquietud adicional? No, nada, A la orden. simplemente desear que tengan una buena noche y que les esperamos mañana a las 8:15 para continuar. Sí, muy buenas noches a todos. Entonces voy a Hasta mañana. descontar la grabación. Voy a descontar la grabación. Un gusto, compañeros y amigos. Hasta el día de mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Buenas noches, hasta mañana. Quedarse en casa, no se olviden. Buenas noches.